colabora, nos aporta y todo lo demás con su experiencia en las arenas políticas. Y estamos hablando de la senadora, mandato cumplido, Andrea Blandini. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, estamos muy bien, con una noche caliente adentro del peronismo. Obviamente. Así que bueno, nada, los mendocinos, mendocinas, muy buenas noches. Bien, y estamos, así como dice Andrea, en medio de una pulseada, obviamente, para tener la posibilidad de que el peronismo sea una opción para los mendocinos en estas próximas elecciones y seguramente para que también sea opción dentro de 2 años. También nos acompaña en esta mesa de TV, nos está acompañando Lisandro Vergara. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya casi. Bien, gracias Rodolfo, gracias Andrea por la invitación. Contento de estar acá, tratando de charlar un ratito. Bueno, vamos a charlar un poquito de esto política. Que está en este momento, que es la política, y obviamente tenemos una pulsada importante. Una es el peronismo, que se está moviendo de un lado y del otro, de las distintas líneas internas, y obviamente nosotros queremos ver tu óptica sobre el tema del peronismo, sobre la provincia de Mendoza. ¿Qué nos podés decir? Bueno, en primer lugar, comentarles a la gente que yo hablo en nombre del Grupo Picayo, digamos, un grupo de compañeros jóvenes, digamos, del peronismo que venimos hace tiempo promoviendo la idea de renovar al justicialismo mendocino a partir de dos ideas. La primera, la de volver a las raíces, digamos, de lo que fue el peronismo antiguamente para poder justamente renovar, es decir, volver al pasado para poder mirar al futuro. Y en segundo lugar, hacer eje en la mendocinidad en el buen sentido de la palabra, de tener un peronismo federal anclado en la realidad mendocina y que desde allí proponga las reformas y los cambios que se necesitan para Mendoza y no copiando y pegando, digamos, fórmulas que por ahí funcionan muy bien en Buenos Aires, pero que quizás no del todo en las provincias del interior. Eso es como desde donde hablo, en el sentido de cómo veo al peronismo de Mendoza y a la interna, digamos, o a las discusiones que se están dando. Nosotros no vemos con malos ojos que haya debate interno entre el peronismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Creemos que es un proceso que se viene dando naturalmente después de la crisis que significó el último gobierno nacional, que fue realmente desastroso, digamos, y que trajo aparejada una crisis de debates internos hacia dentro del peronismo, y que esa discusión era natural que se diera y que es más sano que se dé a que se mantenga escondida bajo la alfombra, digamos, y que se trate de solapar esa realidad, porque es incontenible, digamos, se iba a dar ese debate. En relación al peronismo mendocino, nosotros creemos que cualquier debate que se dé en el marco de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, y en el marco de discutir las ideas dentro del peronismo y cuál es el proyecto de provincia de Mendoza que queremos, es sano. Si en vez de estar discutiendo eso, estamos solamente discutiendo nombres y cargos, naturalmente no va a ser sano ese proceso y va a traer más dolores hacia adelante que cuestiones positivas. Creemos que, bueno, es natural que se den estos debates en estos momentos, previo a cierre de lista y demás, pero va a ser eso, en el marco de si sale de la discusión un proyecto del movimiento peronista para Mendoza, bueno, va a ser sano. Si vamos a seguir discutiendo nombres y cargos, vamos a seguir en la misma que estamos hace tantos años, con resultados electorales tan malos y con la pérdida de representatividad frente al pueblo mendocino. O sea, es que vos nombrabas a que eran un grupo que se autodenomina Picayo. ¿Picayo? Picayo, ajá, por Faustino Picayo. Bien. En esa lógica, vos nos contabas fuera de cámara que había sido un gobernador de la provincia peronista. Así es. Y en esa lógica también, por ahí dicen Mendoza no es peronista, lo he escuchado incluso de los propios dirigentes peronistas. Total. No votan al peronismo, pero resulta que tuvimos, durante el primer gobierno de Perón, hemos tenido un gobernador peronista y después sacó cuenta y recién estamos empatados con Cornejo. Digo, nosotros veníamos como ganando la provincia. Bueno, que nos cuentes un poquito esto de la idea de este grupo, por qué lo buscaron, cómo lo buscaron. ¿Qué pensás? ¿Vos pensás que Mendoza
no es peronista, Ah. que yo creo que es una cuestión de intereses que han ido instalando en la población, pero tu mirada es joven de eso. Está buenísima la pregunta, André. Nosotros creemos que Mendoza no es una provincia antiperonista, bajo ninguna circunstancia. Vos mencionabas el caso de Picallo, que fue el primer gobernador peronista en el 46, pero de ahí tuviste tres. Brizzoli, Evans y Picallo, que fue el primero. Hasta el golpe del 55, digamos, hubieron tres gobiernos peronistas consecutivos que hicieron obras monumentales, digamos, en la provincia de Mendoza, mucha infraestructura, mucha vivienda, obras sociales, bueno, la SEM y demás vienen de esa época. Ah, mira. Sí, IPB, Buen dato. bueno, casa de gobierno, un montón de infraestructura. Tenemos jóvenes formados, ¿eh? Ah, muy bien. Es que nosotros justamente un poco la idea es, che, veamos qué hizo el peronismo antiguamente, o qué fue ese movimiento del 40 y pico en adelante, para desmitificar estas cosas de, no, el mendocino no vota peronismo, no. Cuando el peronismo representa los intereses del mendocino, el mendocino lo elige al peronismo. Cuando el peronismo se aleja de los intereses del mendocino, bueno, el mendocino naturalmente busca otras expresiones, no hay que enojarse con el pueblo, jamás. El pueblo nunca se equivoca, decía el general Perón. Nosotros creemos en eso, es la enseñanza de la doctrina justicialista. En tal caso, ¿qué estaremos haciendo mal los dirigentes, no en nuestro caso, dirigentes demasiado, ¿no? Los militantes o los que nos dedicamos a la política, que no estamos sabiendo interpretar y representar a esa gente? Entonces, ya desde que surgió el peronismo como movimiento político, ganó un montón de elecciones y tuvieron que hacerle un golpe, como hicieron a nivel nacional, para también derrocar acá a nivel provincial. Y después, más venido acá en el tiempo, de la vuelta de la democracia, nosotros la cuenta que sacábamos siempre es, che, desde Santiago Felipe Llaver hasta esta vuelta de Cornejo, veníamos empatados 5 contra 5. De hecho, hasta la primera de Cornejo, nosotros le veníamos ganando, por ponerlo en términos futbolísticos al asunto, sí. Pero estábamos ganando 5-2. Había estado, no, 5-3, Santiago Felipe, Mula Iglesia y Cobos. Y nosotros habíamos tenido al Pilo, al Rolo, a la Falla, al Celso y al Paco. Digamos, estábamos con 5 contra 3. Después, obviamente, gana Cornejo, el Rodi Suárez, y de vuelta a Cornejo, ahí nos pasan. ¿A qué voy con esto? El peronismo, cuando se fue similar, digamos, al pueblo que buscaba representar, ganaba elecciones en Mendoza. Hay algo que a mí me enerva, escuchar esta consigna de él, pero los mendocinos son gorilas. No, mirá, voy a ser así de tajante. Es de gorila decir que los mendocinos son gorilas. ¡Qué fuerte! Es de gorila decir que los mendocinos son gorilas. ¿No será que vos te alejaste de los intereses que buscan los mendocinos? ¿No será que vos le estás errando? Es de una soberbia absoluta decir que el otro, el pueblo, la mayoría, que es lo que uno busca representar, y más siendo peronismo, está equivocado. ¿No será que vos estás errando en tu estrategia electoral de representación, en tu estrategia política? Esas son las dudas que a nosotros nos surgen como movimiento y como grupo de jóvenes. Arrancar desde esa humildad, decir, no, che, los que la están pifiando en los últimos años somos nosotros. Eso hizo que se pierda la provincia y después en cada elección vamos sacando menos por ciento de voto y en la última le vamos a sacar menos de 15%. Están todos equivocados los mendocinos, son todos tontos, pongámoslo en estos términos. No seremos nosotros los que estamos equivocados. Desde esa es la primera premisa para nosotros para pensar la provincia. Porque si vos pensás que están todos equivocados y vos no, y resulta que los otros son los que votan, y son los otros, los pueblos son los que democráticamente definen, bueno, hermano, pero arrancás menos 1000. Entonces nosotros partimos desde esa premisa. Y entendemos también que lo que resulta, en algún punto, explicación de todo este asunto, es que el peronismo cada vez se fue pareciendo menos a los mendocinos y se parece o se parecía a algo que se respira en el ambiente de la discusión política nacional y porteña. Entonces, te empezaste a parecer más al peronismo, a las consignas del Frente de Todo porteño, y dejaste de representar los intereses de los mendocinos y los gustos de los mendocinos. Nosotros creemos que va más por ahí. Y fundamentalmente eso llevó a que en los últimos años tampoco haya una propuesta política para la provincia. Yo no escucho, o no he escuchado, recién ahora hay algunos indicios, pero
Nosotros creemos que el principal problema es, a ver, ¿y cuál es el proyecto político del peronismo para Mendoza? ¿Qué piensa hacer con la producción? ¿Qué piensa hacer con el trabajo? ¿Qué piensa hacer con la minería? ¿Qué piensa hacer con la infraestructura? ¿Qué piensa hacer con la energía? ¿Qué piensa hacer con el agua? Empezamos a discutir un montón de temas en donde siempre ha sido o copiar y pegar lo que se decía de Buenos Aires o, al quedar en falsa escuadra de esa situación, quedarse callado. Y bueno, estás perdido. Si vas por ese camino, estás perdido. Nosotros vemos que todas estas discusiones internas que se están dando un tanto sanguinarias, si se quiere, bueno, si conllevan a que después de esta discusión salgamos debatiendo estos puntos que nosotros consideramos importantes para volver a enamorar al mendocino, bueno, van a ser sanas. Si no, no. Pero digamos, no se puede hacer peronismo sin agallas y sin ganas de debatir y discutir absolutamente todo. Si hay algo que lo caracterizó al justicialismo a lo largo de su historia, es que fue muy valiente, siempre fue al frente, con todas las reformas o con todas las cuestiones sociales y económicas que había por hacer en la Argentina. No fue un movimiento calladito o acomodaticio del status quo. Revolucionario no es. Siempre fue un aluvión zoológico que Claro. venía y se daba puesto todo, y en el medio la discusión política, y en el medio el debate de ideas y demás. Yo te voy a interrumpir un segundo. Sí. Te voy a interrumpir un segundo porque me parece que por ahí, digamos, esa generalización, esa falta de empatía con el mendocino o con el pueblo. Pero te lo voy a dejar para el próximo bloque. Dale. ¿Qué es lo que es? Primero, me parece que el peronismo en los últimos tiempos también construyó mucho en Mendoza. Hizo mucho en Mendoza. Hizo hospitales, hizo escuelas, ¿no? Total. Hizo rutas. Y es lo que hoy el mendocino nos recuerda. Entonces, me parece que también tendríamos que hacer el otro análisis de cuál es la formación de quienes fueron parte de esas obras que se hicieron en Mendoza y quienes fueron parte en los últimos tiempos de lo que no se hizo. Te lo dejo para el próximo bloque. Dale. Y vamos a un corte. Ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta y habíamos dejado una pelota picando en el área. Se la habíamos dejado a Lisandro. Sí, obviamente. ¿Cuál es la diferencia del peronismo que hizo obras en Mendoza y el peronismo que tuvimos en los últimos tiempos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu óptica? No, un poco en relación a lo que veníamos charlando después, más temprano, digo. Creo que en el último tiempo perdimos el norte, digamos, de dónde está la representación de la mendocinidad que queremos tener. Naturalmente, el peronismo que hizo obra fue porque fue gobierno y porque justamente, como mencionabas vos, pudo hacer cuestiones de infraestructura, logística y demás que naturalmente ayudaron a desarrollar la economía mendocina, pero que dejaron un legado a lo largo del tiempo. En los últimos años, sí, yo veo un peronismo que en vez de pensar en grande, como sí pensaba ese peronismo, piensa más en chiquito y en cómo ir acomodándose a una situación que le queda cómoda quizás, claro, de oposición y de marcar algunas cositas que no le gustan, pero que se ve a veces hasta impotente, digamos, a la hora de, bueno, tener un proyecto de poder, tomar el Estado o ganar las elecciones, digamos, y poder realizar esas transformaciones grandes que necesita la provincia. Yo creo que la principal diferencia está ahí. Hemos ido perdiendo calidad política a lo largo de los años, está clarísimo, digamos, y los resultados electorales lo han ido demostrando con el paso del tiempo, cómo nos hemos ido degradando. Cada vez le hablamos más a los nuestros y menos a los mendocinos. Ese creo yo que es el principal error o lo que nosotros estamos dispuestos a reformular o a debatir internamente. No podemos seguir hablando entre nosotros. La política no se hace con los que están en política, se hace con los que no están en política, con los que están afuera, los que no están todo el día prendidos a las noticias, ni a la militancia, ni demás, no, a la gente común, a la gente sencilla, que labura todos los días, que se mata de sol a sol para llevar el pan a su casa y que está interesada en que le solucionen la vida. El peronismo fue un movimiento que le solucionó la vida a los argentinos y a los mendocinos cuando le tocaban la provincia. En los últimos tiempos nosotros vemos que el peronismo debate cositas internas chiquititas, no grandes proyectos, y a la gente no les calienta eso, entonces no despertás nada naturalmente. Yo creo que Cornejo fue muy vivo en su momento cuando
cuando ganó la primera elección y pudo surfear el gobierno, digamos, pero que hoy está en otra situación, claramente. Está bien, pero yo entonces te pregunto por qué Milei en este momento, porque no está haciendo nada por el pueblo o por la gente o por los que están en las partes regionales. Por ejemplo, hoy día no existen economías regionales. Sí, bueno, yo creo que por qué Milei en el 2023 ganó la elección y por qué sigue teniendo cierta legitimidad popular, y porque descubrió o supo identificar con claridad un problema de la sociedad que nosotros estábamos negados a verlo. En el peronismo pensábamos que se podía tener inflación y que no pasaba nada. Estábamos en esas discusiones. Nosotros somos muy críticos en ese aspecto. Pensábamos que se podía imprimir dinero y que la economía funcionaba igual, porque le estábamos dejando hablar a la gente y le hablábamos a nuestros sectores tradicionales. Bueno, el sindicato se arregla por paritaria y sigue la inflación, no pierde poder adquisitivo. Ajá, y la economía informal y los miles de argentinos que o son monotributistas o están totalmente negreados, que no pueden seguirle el ritmo a la inflación. Bueno, vino este tipo y dijo, che, este es el principal problema de los argentinos. Y realmente la gente lo acompañó, lo hizo mintiéndole, porque él dijo que iba a ajustar a la casta y no ajustó a la casta. Ajustó a los jubilados, ajustó a los trabajadores del sector público, sean policías, maestros, enfermeros, médicos, ajustó a la ciencia y a la tecnología argentina, ajustó a las universidades, digamos, no ajustó a los sectores casta realmente, sino que ajustó a todos los argentinos, ajustó a las jubilaciones. Es muy sencillo, vos ves cómo funciona el presupuesto del Estado y te das cuenta de que el gasto fuerte del Estado está en esos sectores que acabo de mencionar, no está Correcto. en la casta, que echen a todos los diputados o a sus asesores, no le generan nada en el gasto público eso al Estado, es nada, es el 0,00001%. Bueno, eso es porque, digamos, es mediáticamente vendible, pero no afecta a la realidad. La diferencia es que en el peronismo nosotros pensábamos que la Argentina estaba bien en el 2023. Y muchachos, no estaba bien en el 2023 la Argentina. Y no lo queríamos ver. Yo me dedico un poco a lo que es la política económica, veíamos los indicadores, veíamos el nivel de actividad, cómo estaba el salario, y más estaba en recesión la Argentina en el 2023. Está bien, pero uno de los errores más graves yo creo que fue el ponerle techo a las paritarias, es decir, en aquella época. Es decir, los convenios colectivos seguían vigentes, pero las cláusulas automáticas que tenían los convenios colectivos, las escalas salariales que se negociaban, siempre estaban, digamos, por debajo o al nivel de la canasta básica alimentaria vigente en aquel entonces. Yo creo que ese fue un error importante. Total. Fue uno de los tantos errores. Claro, punto número uno. Punto número dos, el tema de alguna forma, brindar herramientas para la economía regional y para el pequeño y mediano productor, porque lo único que se brindaba en ese entonces es herramientas para las grandes empresas, como fue, por ejemplo, Bodegas de Argentina, como fue Fecovita, como fue grandes, digamos, aquellos que teníamos, nosotros estábamos identificados con una herramienta como era el tema del vino, y resulta que el pequeño y mediano productor quedó totalmente desfinanciado. Sí, totalmente. Pero mirá, no hay herramienta al pequeño y mediano productor que valga en un país con 280% de inflación. Correcto. No existe, no hay forma. Los argentinos nos estaban pidiendo a gritos combatan la inflación. Y nosotros no lo estábamos haciendo, porque no quisimos hacer las cosas que había que hacer. Y en esto soy muy... Había que hacer un plan de estabilización antiinflacionario, de verdad. Ajustar donde había que ajustar, no como hizo este salvaje de Milei. Mirá, yo lo pongo muy sencillo. El general Perón en el año 51 puso a Gómez Morales de ministro de Economía, que era un tipo más ortodoxo, vamos a poner ese entre comillas, y hizo un plan de estabilización antiinflacionaria porque se le había escapado la inflación después de años gloriosos de bienestar para el pueblo argentino, donde los trabajadores habían ganado un montón de participación en el producto, donde la economía se había industrializado, donde el consumo había crecido, donde las paritarias eran fantásticas, donde los trabajadores estaban felices. Bueno, en algún momento la curva, digamos, de la economía hizo que llegamos a un momento en donde estaba sobrecalentada y había que poner una pausa y planificar estratégicamente cómo seguir aumentando la producción. Bueno, el general Perón, cuando tuvo que hacer eso, lo hizo los ajustes que había que hacer, sentó a todos los sectores de la sociedad, dijo, che, vamos a tener que comer pan negro porque faltaba el trigo en ese momento,
y había que ajustarse y todos los sectores se tenían que ajustar, y Perón hizo un ajuste incluso hacia dentro del Estado. Digo esto porque el peronismo, por tenerle miedo a esas discusiones, es que llegó a esta situación en la que está acá. En vez de hacer un ajuste, pero no es una mala palabra, si está hecha por el peronismo de buena forma. Digo, un ajuste significa quizás subir los impuestos a los que más ganan, significa recortar el gasto en algunos sectores donde está siendo ineficiente, significa no subsidiar en la energía a countries, como se estaba subsidiando, porque no se podía hacer un ajuste en el gasto en energía. Entonces, todo lo que no hicimos nosotros de forma correcta y de forma armónica, como la suele hacer el peronismo cuando está en el gobierno, la hizo este otro tipo de forma brutal, de forma desalmada, perjudicando fundamentalmente a los más humildes. Claro, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Exactamente, entonces el peronismo tiene que volver a ser valiente y dar esas discusiones. Hay un montón de discusiones que hoy nosotros estamos convencidos de que hay que dar: reforma laboral, reforma jubilatoria, todas yo sé que son palabras que al peronismo muchachos, si no las hacemos nosotros, o no las empezamos a plantear nosotros, nos las van a llevar puestos los otros sectores, y nos las van a imponer los otros sectores, porque hoy tenés 50% de informalidad en el mercado de trabajo argentino. Sí, sí, el peronismo es un movimiento que está fundado, fundamentalmente, valga la redundancia, en el trabajo. Bueno, hoy tenemos un mundo de representación que la mitad no nos escucha, porque no le hablamos, porque lo negamos en nuestro marco conceptual de cómo son las cosas. Todas esas cuestiones son las que nosotros creemos que tenemos que discutir, sin pelo en la lengua, sin tener miedo, digamos, a esas discusiones. Y de última, que se den. Y si no estamos en lo correcto, no pasa nada. Pero démosla dentro del peronismo de Mendoza, dentro del peronismo a nivel nacional. Corto. ¿Cómo se resuelve la interna del peronismo y tu mirada de Cristina? ¿Cómo se resuelve del peronismo acá en Mendoza o a nivel nacional? Yo te interrumpo un segundo, sí. porque tenemos que ir a un corte, ya nos avisaron, entonces Bueno, al corte. Vamos al corte y dejamos eso para el final. Dale. Volvemos con más de ida y vuelta, y le habíamos dejado una pregunta a Lisandro. Obviamente, Andrea había hecho una consulta sobre el peronismo en la provincia de Mendoza, ¿no? ¿Qué nos puedes responder? Y de la interna, ¿no? Pero ¿cómo se está pasando ahora? Vos estás en ese lugar y vos qué harías. Yo creo que hay que sentarse y tratar de lograr la unidad de todos los sectores, incluso de los que hoy no están representados dentro del Partido Justicialista, sino que ir hacia todos esos sectores que se ven representados con las ideas fundantes del justicialismo. El peronismo es un movimiento, no es un partido, es un movimiento nacional, con lo cual es mucho más amplio que un partido y siempre ha tenido vocación frentista, con lo cual nosotros consideramos que eso se tiene que sostener y que es mejor, como te decía recién, la unidad. Siempre y cuando esa unidad no sea a costa de arreglar entre las cabezas, digamos, o los dirigentes, sino que sea realmente escuchando las demandas de todos los sectores. Ahora bien, si hay instrumentos para dar debates internos, de elecciones internas, por ejemplo, en los departamentos, recorriendo y charlando con muchos compañeros, nos dicen que ellos tienen ganas, sí, en los departamentos, de tener debates, de tener elecciones internas. Me parece que eso sí se podría garantizar, digamos, no sería tan imposible de lograr como sea a nivel provincial y a nivel, bueno, en este caso a nivel provincial. Pero bueno, a mí me gustaría sí ver una unidad en el marco de lo que estábamos mencionando, que se vean representados la mayoría de los sectores, no solo del justicialismo, sino de todos los partidos y movimientos que son parte, digamos, del movimiento nacional. Después, bueno, ¿qué va a pasar? Imposible saberlo. Creo que corremos con un gran riesgo si vamos separados, digamos, y si por mezquindades políticas y de resoluciones de internas y como eso, de individualidades, dejamos pasar otra oportunidad para seguir fortaleciendo al peronismo que ya vino haciendo papelones electorales en las últimas vueltas. Y después vos me habías preguntado sobre la figura de Cristina a nivel nacional. Nosotros respetamos muchísimo la figura de Cristina, de sus dos gobiernos, del gobierno de Néstor, obviamente. Sin embargo, yo personalmente considero que en los últimos años ha tomado malas decisiones y que no está mal mencionar esas diferencias con ella. Yo creo que le hacen poco favor los que son obsecuentes directamente con la figura de Cristina y con su palabra. ¿A eso te referías a la Cámpora?
Sí, a la cámpora o a todos los sectores que estén en esa, digamos, Al que, mismo kirchnerismo, al digamos. kirchnerismo más duro, por decirlo de algún modo, y ojo, yo no estoy haciendo una crítica anti-kirchnerista, digo yo como peronista a secas, como te digo, valoro mucho la figura de Cristina, yo me inicié en la militancia política gracias a la figura de Cristina, personalmente con compañeros llenamos colectivos de nuestro bolsillo para ir a ver la última Asunción, recuerdo, y volvimos totalmente desilusionados de lo que fue el último gobierno, que fue responsabilidad del inepto de Alberto Fernández, pero también responsabilidad de todos los sectores que componían ese gobierno nacional. Y en ese sentido, como te decía, yo creo que los que la queremos de verdad, porque yo la aprecio a Cristina, políticamente la admiro, sencillamente les marcamos las diferencias que tenemos. Yo tengo miles de diferencias con la forma de construir poder del kirchnerismo, con la forma de entender a la economía de Cristina y de los sectores que la rodean, y como eso, como la respeto y la quiero, lo expreso. Prefiero eso a la obsecuencia que no lleva a ningún lado. Yo creo que cuando más fortalecido se vio los gobiernos y la conducción de Cristina fue justamente cuando fue más amplia, cuando tuvo mayor capacidad de construir políticamente en amplitud y de conducir. Porque si vos te cerrás sobre vos mismo, conducís a lo que piensan igual que vos. Bueno, dejaste de conducir al resto. Y desgraciadamente para hacer política tenés que conducir a todos, digamos, a todos los de dentro del mismo campo, digamos, que en este caso sería el campo nacional y popular, con toda la diversidad que eso implica. Pero bueno, eso en particular en general. Después, naturalmente, con la situación que está viviendo la compañera ahora, solidaridad absoluta, la detención y la prisión domiciliaria es totalmente arbitraria de parte de la justicia, es claramente una persecución política a Cristina y lo que representa, y estamos los compañeros del peronismo sin consecuencias, bancando absolutamente su libertad y su figura, porque entendemos que ha sido la dirigente política más importante del peronismo en los últimos 40 años, desde la muerte de Perón para acá, junto a Néstor, sin lugar a dudas. Pero bueno, lo decimos desde ese lado, desde la sin tapujos, digamos, y totalmente con franqueza. Sí, lo que le han hecho ahora es realmente una canallada. Nosotros lo vamos a estar defendiendo en ese aspecto. Después, punto, terminado eso. Tenemos mil cosas para discutir en relación a cómo se construye el poder, a cómo se construye el país, a cómo se construyen los peronismos provinciales, no digitados desde arriba, sino a partir de la expresión. Por eso, desde arriba de Buenos Aires, sino desde acá, construido por los compañeros que van a las unidades básicas y al partido y a los barrios y a la universidad y lo construyen desde acá, desde Mendoza. El peronismo mendocino lo tenemos que construir, parece una tontera lo que estoy diciendo, ¿no? El peronismo mendocino lo tenemos que construir los peronistas mendocinos, no desde Buenos Aires. Entonces, tan sencillo como eso. Nuestro puerto se llama Puerto Seco. Claro. Te voy a hacer otra pregunta que es como un poco de rutina entre los que representan espacios, dirigentes y demás. Y aparte porque hay una encuesta dando vuelta de 1000 casos, de los cuales el 74% ha dicho que no está de acuerdo con la minería. ¿Han discutido hacia adentro de tu organización esto de la minería? ¿Qué postura tienen? ¿Cómo la ven? Sí, lo hemos discutido mucho porque yo creo que fue uno de los principales problemas del peronismo mendocino, no dar esa discusión. 2019, en realidad, si querés, te puedes remontar hasta antes, pero 2019 es el momento donde implosiona todo eso que se escondió debajo de la alfombra, implosionó. Sí, nosotros lo hemos discutido. Yo personalmente tengo una postura, estoy muy a favor de la minería. Como peronista lo digo, entiendo que el peronismo no se puede dar el lujo de desechar actividades productivas desde donde luego va a recaudar impuestos para sostener un Estado presente. No hay forma, y que me digan cómo, si no, en Mendoza, porque si algo vengo estudiando en la economía de Mendoza, ¿cómo piensan subir el salario a los docentes, a los médicos y a los policías, por poner a los trabajadores del sector público, sin un Estado que recaude más, producto de que tiene una actividad económica privada más dinamizada? Mendoza tiene esos recursos y lo tiene que explotar de forma consciente, con control estatal, con control social, con licencia social. Yo no estoy diciendo hacer minería a lo tonto, sino que estoy planteando que el Estado fundamentalmente cumple un rol
importantísimo para controlar y para garantizar de que esa actividad productiva que lleva adelante el sector privado sea hecha de forma correcta y que deje recursos, obviamente, fiscales para la provincia y para toda la matriz productiva local. Nosotros creemos que el peronismo no dio esa discusión hacia adentro, de hecho se escondía, muchos lo planteábamos y nos decían, no, esos temas no se hablan porque traen rispideces. Y bueno, y hoy estamos como estamos, producto de esas cuestiones. Esto que estoy planteando con la minería en Mendoza pasó con los salmones en Tierra del Fuego, pasó con las granjas porcinas chinas, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández querían venir inversiones y el mismo tipo las boicoteaba siendo presidente de la nación. El peronismo es capitalismo nacional con justicia social. Es esa la definición del peronismo, por lo menos la que a mí me gusta. Es productivista, es industrialista, sino que me vengan a enseñar de vuelta cómo hizo el general Perón. Fue un gran industrialista y la Argentina necesita explotar sus recursos naturales, que no dejándolos a que vengan empresas internacionales y las expolien a los recursos naturales y que no dejen nada acá, pero tampoco no explotándolos y ralentizando el crecimiento económico y todo lo que eso conlleva para el bienestar de la sociedad. Necesitamos un Estado fuerte, controlando la actividad privada y recaudando impuestos para justamente garantizar derechos luego desde el Estado. El peronismo creo que en los últimos años obvió esta discusión, se olvidó que el gasto público se financia con ingresos públicos. Es ridículo. Yo me enojo muchísimo cuando pensábamos chamanismo económico y pensando que emitiendo solamente, o si no emitís tenés que tomar deuda, y nosotros somos contrarios a endeudarse fuertemente. Bueno, díganme de dónde vamos a sacar los recursos. Digo esto en todos los aspectos económicos del país, pero particularmente en Mendoza. Yo creo que la actividad productiva, la matriz productiva de Mendoza está agotada. Creo que la vitivinicultura como tal no da para que vivan 2 millones de personas. El turismo como actividad estacional y que está fuertemente ligada al tipo de cambio, lo estamos viendo ahora, está todo muerto, no da para 2 millones de personas, y que la minería, en el marco de que es un commodity más, como lo tiene San Juan, como lo tiene Neuquén y como lo tiene San Luis, San Juan minería, Neuquén vaca muerta, San Luis soja, no se puede dar el lujo de no explotar una actividad. ¿Cómo hacemos con el control? Porque lamentablemente sabemos que el gobierno de turno hoy tiene cooptado el tema de los controles acá en la provincia de Mendoza. Por eso mismo yo digo, el peronismo tiene que dar esa discusión. El peronismo no puede renunciar a la herramienta del Estado. Yo tengo compañeros peronistas que me dicen, no, pero los controles no son buenos porque la política es... Loco, vos estás haciendo política. Vos sos peronista y entendés a la política como una herramienta de transformación y al Estado como el garante de derechos y también de control del sector privado en el buen sentido de la palabra, y estamos renunciando a eso. Pero, o sea, nos estamos cortando la mano antes de pelear. ¿O no crees en el Estado entonces? Porque el Estado no es solamente un ente que gasta, es un ente que recauda y gasta. La justicia social no se logra gastando nada más, se logra recaudando sobre los sectores más concentrados y poderosos del país y que concentran la riqueza y gastando en favor de los más, de los más humildes. Si yo no le cobro retención, no le cobro impuestos, no retenciones, en este caso regalías a una minera que está explotando y está trayendo tecnología que yo acá no la puedo desarrollar, me guste o no me guste, necesito inversión extranjera para desarrollar una actividad que no tengo las capacidades técnicas para hacerla, y le cobro impuestos, y ese impuesto lo gasto en mejorar escuelas para que los niños puedan estudiar como corresponde, bueno, eso es peronismo. El general Perón, por eso yo voy a la figura de él, porque me parece que es Te interrumpo un segundo porque ya estamos sobre el final del bloque, hacemos un cierre. Dale. Y vamos al corte nuevamente. Bueno. No, te decía que el general Perón, cuando tuvo que arreglar con la California, arregló con la California por el petróleo. Cuando Cristina tuvo que arreglar con Chevron, arregló. Y se controló del sector público y salió todo bien. Así que creo que ese es el modelo a seguir. Bueno, muchas gracias por venir, por formar parte de esta mesa de TV. Muchas gracias por invitarnos. Bien, vamos al corte y ya volvemos con más de ida y vuelta.